El derecho a la intimidad en las publicaciones en línea de la rama judicial. Sentencia de unificación de la Corte Constitucional, lectura de la sentencia, parte 5. Te invitamos a suscribirte a este canal de YouTube y si eres abogado te invitamos a nuestra comunidad de apoyo para abogados y estudiantes Educación Legal Abogados Colombia, puedes encontrar el link en la descripción. Estos dos principios, en los términos de la jurisprudencia, son condiciones necesarias para que las agencias del Estado se vean obligadas a explicar públicamente las decisiones adoptadas y el uso que le han dado al poder y a los recursos públicos. 106. La garantía más importante de la lucha contra la corrupción y del sometimiento de los servidores públicos a los fines y procedimientos que les impone el derecho. 107. La base sobre la cual se puede ejercer un verdadero control ciudadano de la gestión pública y satisfacer los derechos políticos conexos. 108. Una de las más importantes salvaguardas del ciudadano contra la arbitrariedad estatal y la condición de posibilidad de un Estado de Derecho genuinamente fundado en el principio democrático. 109. En el mismo sentido, el derecho de acceso a la información pública al que se refiere el artículo 74 de la Constitución, es una condición de posibilidad para la existencia y ejercicio de las funciones de crítica y fiscalización de los actos de gobierno que, en el marco de la Constitución y la ley, cabe legítimamente ejercer a la oposición. 110. Una herramienta fundamental para la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas de actuaciones arbitrarias y el derecho a la memoria histórica de la sociedad. 111. A partir de lo anterior, la jurisprudencia ha identificado que el derecho de acceso a la información pública cumple por lo menos las siguientes tres funciones en el ordenamiento jurídico colombiano. 112. Es una garantía para la participación democrática y para el ejercicio de los derechos políticos. 113. Es un instrumento para el ejercicio de otros derechos constitucionales, porque permite conocer las condiciones necesarias para su realización. Es una garantía para la transparencia de la gestión pública. 114. Por lo tanto, se constituye en un mecanismo de control ciudadano de la actividad estatal. 115. En ese sentido, la Corte Constitucional ha advertido que, como consecuencia de la estrecha relación que existe entre el acceso a la información pública y la democracia, la Constitución parte de la base de la necesidad de divulgación ilimitada de dicha información. 116. De ahí que, la información que está en poder de los sujetos obligados según las consideraciones del legislador se presume pública y esos sujetos tienen el deber de proporcionarla y facilitar su acceso en sentido amplio. 117. Las exclusiones al deber anterior deben estar fundadas en excepciones constitucionales y legales y cumplir los requisitos previstos en la ley. 118. El derecho de acceso a la información no solo comprende la obligación de los sujetos obligados de responder solicitudes. También los obliga a publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y los recursos físicos y financieros. 119. A partir de lo anterior, la jurisprudencia ha establecido que el derecho de acceso a la información pública se caracteriza por el principio de máxima divulgación, en consonancia, a su vez, con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del que se deriva, en los términos de la jurisprudencia, que toda información pública debe ser accesible como regla general, de modo que el régimen de limitaciones imponibles tenga carácter limitado. 120. Este aspecto lo tuvo en cuenta el legislador al regular el derecho de acceso a la información pública. En particular, el artículo 2 de la Ley 1712 de 2014, 121, contempla el principio de máxima publicidad para el titular universal y dispone que toda la información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley. Por lo tanto, las excepciones al derecho de acceso a la información pública están sujetas a estrictas reglas que garantizan que, con las excepciones, el Estado no promoverá secretismos que contraríen el régimen democrático. En la sentencia C-491 de 2007 la Corte sistematizó los requisitos para que sea posible restringir el acceso a la información pública. Las reglas fijadas en esa ocasión por la Corte se resumen así. Por regla general, todas las personas tienen derecho al acceso a la información del Estado. 122. En consecuencia, las normas que limitan el derecho de acceso a la información se deben interpretar de manera restrictiva, todas las limitaciones deben ser motivadas. Esa regla contempla que, sin embargo, el derecho de acceso a los documentos públicos no se extiende a los documentos meramente preparatorios o en trámite de elaboración ni a la información íntima o privada de personas naturales que no tenga ninguna relevancia pública. 123. Solo el legislador puede imponer restricciones al acceso a la información, en consonancia con el artículo 74 de la Constitución. Los límites legales al derecho de acceso a la información pública deben, ser precisos,
y ser claros, y definir qué tipo de información puede ser objeto de reserva y qué autoridades pueden establecer dicha reserva. Esto significa que, la ley debe establecer con claridad y precisión el tipo de información que puede ser objeto de reserva, las condiciones en las cuales dicha reserva puede oponerse a los ciudadanos, las autoridades que pueden aplicarla y los sistemas de control que operan sobre las actuaciones que por tal razón permanecen reservadas. Cuando un documento público es objeto de reserva, esa reserva puede operar solo respecto de su contenido, pero no se puede tener en secreto su existencia. Es decir, la existencia de un documento público siempre debe ser pública. La reserva legal solo puede operar sobre la información que compromete derechos fundamentales o bienes constitucionales, pero no sobre todo el proceso público dentro del cual dicha información se inserta. La información que por mandato de la Constitución deba ser de acceso público, no puede ser limitada por la ley. La reserva debe ser temporal, dentro de un plazo razonable y proporcional al bien jurídico constitucional que busca proteger. Además, una vez vencido el término, debe levantarse. Las entidades a cargo de la información reservada tienen la obligación de custodiarla para que pueda publicarse posteriormente. El que la información sea de carácter reservado no implica que pueda censurarse a los periodistas que la han obtenido. La reserva de un documento público no puede convertirse en una barrera para impedir el control intra o interorgánico, jurídico y político, de las decisiones y actuaciones públicas de que da cuenta la información reservada. Los límites que imponga el legislador al acceso a la información pública solo son viables si tienen por finalidad proteger derechos fundamentales o bienes constitucionalmente valiosos. El juez a cargo de ejercer control sobre la decisión de limitar el acceso a la información pública debe verificar si la medida es proporcional y razonable. La reserva de la información relativa a la defensa y seguridad nacional es admitida por diferentes disposiciones legales, 124, y de derecho internacional. A su vez, la Ley 1712 de 2014 establece en el título tercero, las excepciones al acceso a la información. En primer lugar, la ley contempla una excepción al acceso a la información pública, por daño de derechos a personas naturales definida como, aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, 125. Esto siempre y cuando el acceso libre a esta información pueda causar un daño a los siguientes derechos, y, a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor público, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, 126, y, a la vida, la salud o la seguridad, 127, l, o secretos comerciales, industriales y profesionales, 128. En segundo lugar, está exceptuada el acceso a la información pública, por daño a los intereses públicos, definida como, aquella información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso estuviera expresamente prohibido por una norma legal o constitucional, 129. Sobre la información pública reservada, la Corte dispuso que la norma legal que establezca la prohibición del acceso a la información debe, obedecer a un fin constitucionalmente legítimo e imperioso, y no existir otro medio menos restrictivo para lograr dicho fin, 130. Además, afirmó que, restringir el acceso a una información no es una función discrecional, sino restringida, necesaria y controlable, 131. En conclusión, el derecho al acceso a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación, lo que implica que, por regla general, la información que esté en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado debe ser pública. De esta manera se garantiza que las actuaciones que provienen de personas que desempeñan una función pública, afectan a la ciudadanía o involucran recursos estatales, pueden ser objeto de revisión por parte de cualquiera. En consecuencia, el derecho de acceso a la información pública es una clara garantía de los principios de transparencia y publicidad. Por lo tanto la ley como la jurisprudencia constitucional establecen que las excepciones al derecho al acceso a la información pública deben estar sometidas a reglas muy estrictas. Una de esas excepciones ocurre cuando el conocimiento de la información por parte de terceros puede generar un daño a terceras personas. En este supuesto, cuando el acceso a la información puede generar un daño al derecho a la intimidad, el sujeto obligado está facultado por la ley para, de manera motivada y por escrito, rechazar o denegar su entrega. El principio de publicidad, que es uno de los principios en los que se funda el Estado de Derecho, 132, supone el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales, y, en consecuencia, implica para ellos desplegar una actividad efectiva para alcanzar dicho propósito, 133. El fundamento constitucional del principio de publicidad en la administración de justicia está contemplado en el artículo 228 de la Constitución Política, que dispone que esta, es una función pública,
y sus decisiones son independientes, y sus actuaciones deben ser públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley. A su vez, el principio de publicidad en las actuaciones judiciales es una garantía del derecho fundamental al debido proceso, 134, y permite la realización del derecho al acceso a la información pública. En ese sentido, como una garantía del derecho fundamental al debido proceso, el principio de publicidad se concreta en el deber que tienen los jueces en los procesos de dar a conocer tanto a las partes como a los otros sujetos procesales, las actuaciones judiciales, que conduzcan a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica o a la imposición de una sanción, 135, mediante las comunicaciones o notificaciones que para esto contemple el ordenamiento jurídico, 136. De ahí que el principio de publicidad contribuye a que sujetos procesales puedan ejercer debidamente sus derechos de defensa y contradicción, 137. Por otra parte, como realización del derecho al acceso a la información pública, en virtud de lo dispuesto en los artículos 74 y 228 de la Constitución, las actuaciones judiciales deben ser puestas en conocimiento de la comunidad en general. Sobre este segundo escenario, la jurisprudencia ha establecido que el principio de publicidad se realiza mediante el reconocimiento del derecho que tiene la comunidad a conocer las actuaciones de las autoridades públicas y, a través de ese conocimiento, a exigir que ellas se surtan con total sometimiento a la Ley 138. En otras palabras, el principio de publicidad se concreta, en relación con la comunidad en general, en el derecho que tienen los ciudadanos de enterarse de las decisiones tomadas por la administración y la jurisdicción, aunque, desde luego, con las limitaciones impuestas por el ordenamiento jurídico, 139. En este supuesto, el principio de publicidad constituye una garantía de transparencia en la actuación de los poderes públicos, y un recurso que permite las condiciones necesarias para el reconocimiento del derecho a controlar el ejercicio del poder, 140. La Corte también ha sostenido que, en virtud del principio de publicidad, las autoridades judiciales tienen la obligación de motivar sus decisiones, entre otras cosas, para que la comunidad en general tenga certeza, no solo sobre el texto de la ley y la jurisprudencia, sino de que el ordenamiento está siendo y va a seguir siendo interpretado y aplicado de manera consistente y uniforme. Solo de esta forma pueden las personas tener certeza de que la interpretación y aplicación consistente y uniforme del ordenamiento es una garantía jurídicamente protegida y no un mero uso sin valor normativo alguno, y del cual los jueces pueden apartarse cuando lo deseen, sin necesidad de justificar su decisión, 141. Por último, el principio de publicidad no es absoluto y la Constitución deja a cargo del legislador la obligación de definir en qué condiciones debe operar el reconocimiento y la realización del principio de publicidad, 142, tanto de los directamente interesados como de la comunidad en general. Concretamente, el artículo 228 texto constitucional establece que las actuaciones de los jueces serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley. En cumplimiento de esta obligación, el legislador ha regulado la manera en que los jueces comunican a las partes de un proceso de las actuaciones judiciales que les conciernen, con el fin de que puedan ejercer cabalmente el derecho al debido proceso, y dan a conocer sus actuaciones a la comunidad en general. Así, en lo que tiene que ver con la publicidad de los sujetos procesales como garantía del debido proceso, la jurisprudencia ha establecido que la publicidad debe adecuarse en cada caso a los sistemas de comunicación previstos en la Ley 143. En ese sentido, a manera de ejemplo, el legislador ha contemplado como reglas de procedimiento aplicables a las jurisdicciones ordinaria y contencioso, administrativa, y que las providencias judiciales se le deben hacer saber a las partes y demás interesados por medio de notificaciones, 144, y los tipos de notificaciones judiciales y las reglas que rigen estas notificaciones, 145, y la manera en que deben surtirse los traslados, 146. Las reglas de publicidad entre los sujetos procesales sufrieron varias modificaciones a raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Concretamente, en ejercicio de sus facultades extraordinarias originadas en la declaratoria del estado de emergencia, el presidente de la República dictó el Decreto Legislativo 806 de 2020, que tuvo por objeto implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, entre otras, en las jurisdicciones ordinaria y de lo contencioso, administrativo. La norma estuvo vigente hasta el 4 de junio de 2022 pero estaba, en todo caso, vigente al momento en que ocurrieron los hechos que dieron origen a la acción de tutela que ocupa la atención de la Sala. En lo relacionado con la comunicación de las actuaciones a las partes, entre otras cosas, el Decreto Legislativo 806 de 2020, dejó a cargo de los sujetos procesales claros deberes para efectos de su notificación por medios electrónicos, 147, y ajustó la manera de realizar las notificaciones personales, 148, y por estado, 149, y reglamentó la manera en que debían surtirse los traslados de manera virtual, 150.
En cuanto al conocimiento de las actuaciones judiciales que tienen lugar dentro de los procesos, el Código General del Proceso establece los sujetos que pueden examinar los expedientes judiciales. Concretamente, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 1564 de 2012, los expedientes solo pueden ser examinados por las partes, sus apoderados y los dependientes autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los asuntos en que aquellos intervengan, y los abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. Estos podrán examinar el expediente una vez se haya notificado a la parte demandada, y los auxiliares de la justicia en los casos donde estén actuando, para lo de su cargo, y los funcionarios públicos en razón de su cargo, las personas autorizadas por el juez con fines de docencia o de investigación científica, y los directores y miembros de consultorio jurídico debidamente acreditados, en los casos donde actúen. Sobre el particular, la Corte ha estudiado si es posible que, en ejercicio del derecho a la información pública, una persona diferente a las autorizadas por la ley acceda a un expediente judicial y ha concluido que no es posible el acceso ciudadano a documentos sometidos a reserva, por diversas razones de índole constitucional y legal. 151. Esto porque, entre otras cosas, en nuestro ordenamiento jurídico, la reserva legal de ciertos documentos es una estricta limitante al ejercicio del derecho de los particulares a la información. 152, la intimidad de todo ser humano delimita claramente el campo de ejercicio del derecho a la información, y constituye el señalamiento hecho por el constituyente del límite dentro del cual, la persona y la familia, son los únicos autorizados para decidir qué información relativa a ellos puede trascender. 153. A su vez, sobre el acceso a las actuaciones judiciales que tienen lugar dentro de los procesos, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que tendrán carácter reservado, entre otros, la información y los documentos, que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica. 154. Continúa. Muchas gracias por escuchar y visitar este canal. Por favor suscríbete al canal para que no te pierdas nuestros eventos y cursos gratuitos. Apóyanos con un me gusta y comparte en redes sociales y grupos de WhatsApp. Y si eres abogado te invitamos a nuestra comunidad de apoyo para abogados y estudiantes Educación Legal Abogados Colombia, puedes encontrar el link en la descripción. Un saludo y magnífico día para ti.